Hola, soy Aide y en este video, junto con mi compañero Ademar, les estaremos explicando un poco sobre el capítulo 3 del libro Cómo diseñar marcas y logotipos de John Murphy y Michael Rowe. Este capítulo se llama Estética. Bueno, empezamos con esta pequeña frase que extrajimos de este capítulo, la cual nos dice que cualquier objeto de diseño combina elementos tanto prácticos como estéticos. Como podemos intuir, en este primer capítulo nos enfocaremos principalmente en esta dualidad del diseño para combinar atributos prácticos y estéticos, con el objetivo de crear diseños mucho más efectivos. Esto mismo los autores nos lo explican con algunos ejemplos. En este caso tenemos una pequeña gráfica en la que por un lado nos encontramos a la funcionalidad, ejemplificada con un jet o un avión. Aquí podemos notar que en este tipo de diseño se prioriza la funcionalidad y los aspectos estéticos pasan a ser un segundo plano. Hay que recordar que en un jet se priorizan cosas como el ahorro de combustible, el correcto funcionamiento de las turbinas o que éste tenga una gran capacidad de carga, mientras que los aspectos estéticos, aunque son bien recibidos, no son fundamentales para su uso. Por otro lado, nos encontramos a la estética, donde tenemos al arte moderno como un magnífico ejemplo, ya que en este tipo de piezas justamente se prioriza la estética y los aspectos funcionales ya no son tan indispensables. Justo en medio de estos dos extremos se encuentran las marcas y los logotipos, los cuales desempeñan una labor funcional y a la vez combinan elementos de buen gusto. Así que con todo esto podemos decir que el diseñador entonces trabaja de acuerdo con normas, prácticas basadas en el entrenamiento, la experiencia, la investigación, la intuición y en general trabaja con procesos lógicos y prácticos que se rigen y complementan con la creatividad. Pasamos así a los componentes estéticos de las marcas y los logotipos, donde podremos ver con detenimiento el cómo aplicar diferentes fundamentos básicos del diseño para lograr conseguir nuestros objetivos funcionales, que en este caso serían objetivos de comunicación visual. Empezamos así con el tema de líneas rectas. Así es, incluso una línea recta puede tener cualidades tanto estéticas como prácticas. Tenemos como claro ejemplo el caso Transax, el cual es un servicio de garantías internacionales. Transax lo que hace es permitirles a los comerciantes aceptar cheques de sus clientes más allá de los límites garantizados por un banco. Así que es una empresa que trata con comerciantes, clientes y con el dinero de estos mismos. Podemos decir entonces que Transax tiene dos retos principales. Por un lado, a los clientes les parece molesto que un tercero tenga que investigarlos para corroborar su credibilidad. Y por el otro, los comerciantes quieren estar seguros de que Transax es de fiar y estará al nivel de su garantía. Así que el logotipo de Transax deberá tranquilizar a los comerciantes y al mismo tiempo ha de caer bien a los consumidores. Esto podríamos traducirlo en que Transax necesita transmitir valores como la confiabilidad y el profesionalismo. Y esto mismo se puede transmitir utilizando las líneas rectas. El libro nos propone estas tres propuestas. En la primera propuesta podemos ver un resultado que resulta fino y delicado, pero resulta demasiado débil para lo que nosotros buscamos. En el segundo ejemplo tenemos un resultado mucho más seguro, pero es demasiado rígido y pesado. La tercera opción es la más indicada, ya que estos trazos imperfectos son fuertes pero a la vez relajados, los cuales nos permiten comunicar de mejor forma esta parte de confianza y profesionalismo. Así que finalmente llegamos a una propuesta que gracias a sus características estéticas podemos transmitir el mensaje correcto y conseguir de mejor manera los resultados que queremos. Ángulos y curvas. Los ángulos y las curvas también, al igual que las líneas rectas, son relevantes a la hora de tratar
de representar algún concepto, alguna idea o darle alguna cualidad al diseño del logotipo que vayamos a hacer. El impacto de un logotipo puede variar por la selección cuidadosa de los rasgos que lo circundan. Un ángulo recto puede ser muy simple, pero sólido. Un ángulo redondeado da un efecto informal y menos rígido. El corte del ángulo devuelve la formalidad, pero añade interés. Una curva entrada aporta un aire agradable, pero anticuado. Y un ángulo escalonado puede ser elegante, pero un tanto barroco. Y aquí podemos ver un ejemplo de una correcta utilización de ángulos y curvas, como lo es de este logotipo Anderson. La compañía de Anderson se dedica a fabricar piezas de alta calidad para centrales eléctricas, por lo que se requiere de un uso visual formal, preciso y estructural, algo que las rectas de este logotipo dan, a comparación de que si tuviera líneas más curvas, como es el caso del ejemplo que está en la parte inferior, podemos ver que es algo más relajado, algo más informal, amigable, y no es tan adecuado para la compañía del logotipo. Aquí podemos ver un ejemplo de una marca que es conocida, que es Nintendo. En el primer ejemplo podemos ver que es el logotipo tal cual, con curvas, como todos conocemos este logotipo, que es algo amigable para el público, por lo que vende Nintendo es más adecuado a comparación del ejemplo de la parte inferior, que tiene rectas, que quizás no se vea tan mal, pero sí dice mucho de la empresa o de la marca. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el del equilibrio, en donde elegimos un ejemplo que creo que es muy cotidiano para todos, el logotipo de Google. Este ejemplo es muy bueno porque a simple vista podemos percibir que esta letra G es un elemento bastante geométrico y muy bien equilibrado. Sin embargo, si nos ponemos a analizarlo con mayor detalle, podemos ver que hay algunas modificaciones que hacen que la letra no encaje en una retícula perfecta. Podemos ver, por ejemplo, que el círculo exterior no es un círculo perfecto. También lo mismo pasa con el círculo interior y algunos ángulos dentro de la composición de la letra. Pero ojo, si tratamos de que encaje con esta retícula perfecta, nos encontraremos con este resultado. Una especie de desfase en esta parte de la versión modificada. Con esto podemos apreciar que esos desperfectos que vimos anteriormente en realidad eran ajustes para hacer un elemento mucho más equilibrado y pues al menos visualmente. Formas y sólidos. Es importante conocer qué tipo de formas y sólidos vayamos a emplear en nuestros diseños de logotipo. Aquí tenemos un ejemplo de Imperial Chemicals Industries, donde el primer logotipo de la parte izquierda es el nuevo logotipo que hicieron y de la parte derecha es el anticuado y viejo logotipo que tenían. Podemos ver una clara mejora. Podemos ver que se ve más nuevo, más fresco, más actualizado que el otro diseño que tenían, el anterior que tenían. Es importante conocer estas formas. Como aquí tenemos un ejemplo de un cuadrado de línea delgada que es leve, discreto, pero hace que las cosas no estén flotando. Da estructura. El siguiente ejemplo que tenemos es este cuadrado con doble línea fina que da más afirmación, pero pretende engatusar. El siguiente ejemplo que tenemos es este cuadrado con una línea más gruesa que es fuerte,
No deja nada fuera, pero también da un efecto un tanto fúnebre. El siguiente ejemplo es esta combinación de entre línea gruesa y línea delgada que reafirma el control y elimina este efecto fúnebre. Luego tenemos este ejemplo de una línea delgada en el exterior, pero en el interior tenemos este fondo totalmente negro, que puede llamar mucho la atención, pero hay que tener cuidado porque puede engañar la vista. El siguiente ejemplo que tenemos es este cuadrado con una línea extremadamente gruesa al parecer. Es simple, fácil de reproducir, soso y poco distintivo. El siguiente ejemplo que tenemos es este cuadrado con un efecto de sombra que exige aún más elaboración del logotipo porque no tiene tanta sustancia. El siguiente ejemplo que tenemos es este efecto de cubo vaciado que puede resultar mejor, pero resulta un tanto siniestro. El siguiente ejemplo es una pirámide vista desde arriba. Puede ser demasiado delicada para los empleos previstos y quizás de las formas no es de las mejores para emplearla. Y por último tenemos este efecto en espiral que probablemente sea complicado en la aplicación práctica. Y para terminar este tema tenemos unos ejemplos de cómo se utilizan estos sólidos y estas formas. En el primer ejemplo tenemos un logotipo con pura línea delgada que al parecer da a entender que es una Q encerrada. Es lo que ayuda a este cuadrado a que no esté flotando en el aire. En el segundo ejemplo es un logotipo de una editorial. Como podemos ver, aquí están utilizando esta doble línea, en el exterior una delgada y en el interior una gruesa, dando así la reafirmación de más control. Y dentro la Q de esta editorial Quintes Antiques. Y por último tenemos este logotipo de compañía de gas, que podemos ver el uso de la forma del cuadrado de esta línea ultra gruesa y dentro esta línea delgada contorneando lo que parece ser una simplificación de una letra Q. Continuamos así con el siguiente tema, que es el de la moda. Este tema nos habla de la importancia de ir actualizando la marca o el logotipo de una empresa. Y para explicar este tema me gustaría mencionar dos ejemplos importantes. El primero es el caso de Warner Bros., en el cual presentamos esta pequeña comparativa en el que podemos ver la diferencia entre el logo de 1993 y el logotipo creado en 2019. Como podemos ver, en el logotipo anterior hay algunos detalles de luz, sombra y texturas, cosas que podrían causar problemas a la hora de impresiones, de bordados o incluso en reducciones para medios digitales. Por esto mismo, el objetivo del rediseño era eliminar los detalles y apostar por una propuesta que se adaptara mejor a los contextos digitales. Así que conseguimos este resultado que resulta mucho más plano, simple y con un aire moderno. Así que al final conseguimos este tipo de resultado que nos permite hacer diferentes aplicaciones como estas, en el que el logotipo se adapta al ambiente de la película que se presenta, y esta otra, en donde se usa el logotipo con un efecto ventana, cosa que no nos permitía el logotipo anterior. El segundo ejemplo es el caso de Burger King. Y para este caso también traemos una pequeña comparativa en el que podemos ver el contraste entre el logotipo anterior, creado en 1999, y el logotipo actual, creado en 2021. Como vemos, este rediseño dio un giro mucho más retro, pero esto fue por el objetivo, que fue básicamente hacer que la marca se viera menos sintética y artificial y mucho más real, apetecible y sabrosa. De esta manera conseguimos un logotipo mucho más refinado, amigable,
simple y divertido. Esto lo consiguieron eliminando los brillos del logotipo anterior. También corrigieron algunos detalles que podían ser un problema a la hora de impresión y quitaron detalles como estos picos tan agresivos. Como resultado, tenemos este logotipo que, en conjunto con diferentes elementos, podemos ver que resulta en una imagen mucho más agradable, divertida, juvenil y mucho más unificada que la que tenían antes. Además, resuelven por fin el problema del bordado de los uniformes y ahora el logotipo puede ser bordado fácilmente en cualquier tipo de tela. También tenemos que tener cuidado a la hora de estar escogiendo el color de nuestro logotipo, porque cada color tiene ciertas cualidades que ya sea que vienen impuestas o nosotros mismos se las damos. Como en este caso, hablaré del caso de la marca Barbie. En esta ocasión nos vamos a centrar en el color de este logotipo de la marca Barbie, que es un color rosa. Bien, nosotros tenemos muy asociado que el rosa va para las niñas y el azul para los niños en lo que respecta al color. En este caso, como es muy representativo el rosa a la hora de pensar en una niña, pues este logotipo tiene este color por el contexto de que vende muñecas para niñas, que es su mercado. Ahora bien, no es lo mismo tener este logotipo de color rosa, que bien ya tenemos muy marcado que es de esta compañía de Barbie que vende muñecas para niña, que estos logotipos con otros colores y otras tonalidades. El primer ejemplo que tenemos aquí tiene un color azul rey fuerte que da algo más formal, y bien no tenemos tan relacionado como lo es el color rosa, que es para niñas. En este caso sería el azul. Entonces ya no se ve tan bien este logotipo, porque ya no lo asociamos tanto con este concepto, con esta idea de niñas. O el segundo ejemplo, que es este color verde, que también no tiene mucho que ver con lo que está vendiendo esta compañía o esta marca. En el tercer ejemplo, pues igual que en el primero, pues es un azul cielo, como este tercer ejemplo, que es de un color azul más claro que el primer ejemplo, que pasa casi lo mismo. No tenemos relacionado el azul con Barbie, porque Barbie es una idea que tenemos de muñecas para niñas. Entonces no tiene mucho sentido ver este color en este logotipo. Y para concluir está este último ejemplo que tenemos de Barbie con este color amarillo, que para empezar se pierde mucho con este fondo que tenemos. Entonces también hay que tener mucho cuidado sobre estas cuestiones. Son prácticas y estéticas. Agradecemos bastante que hayan visto esta presentación creada por Slitsgo.